Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy estamos con muchas ganas de poder darle la mejor información a ustedes aquí desde el Noticiero Cristiano, como ya es habitual. Tenemos muchos testimonios para compartir con ustedes, noticias positivas como siempre, así que quédense con nosotros. Aprovechamos también la ocasión para dar la bienvenida a Lácteos Los Colonos, que va a estar acompañándonos en Noticiero Cristiano. Gracias por el apoyo y esperamos también que ustedes puedan disfrutar de Lácteos Los Colonos, una buena marca que puede disfrutarlo en su casa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y desde ya les invitamos a compartir con nosotros aquí en Noticiero Cristiano, pero empezamos con nuestros titulares. Radio Obedira celebra 20 años con un concierto en el Centro Familiar de Adoración. Joel Fárrapo, pastor de la Iglesia Bautista Batel de Santa Rita, nos cuenta su testimonio de vida. Honduras y Paraguay serán sedes de encuentros regionales COICON. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos así el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano y con esta noticia que tiene que ver con el ámbito del interior del país, porque nosotros seguimos recorriendo el interior del país y esta vez queremos mostrarle un talento de Santa Rita. Hablamos de Alison Rebeca Morán, que ella es estudiante de piano del Ministerio de Música de la Iglesia de Dios, pero conozcamos más acerca de ella. Alison Rebeca Morán asiste puntualmente a la Iglesia de Dios El Shaddai de Santa Rita para recibir las clases de parte de su maestro, el profesor Israel Benítez. En esta oportunidad, Alison nos muestra sus cualidades interpretativas con esta sonata de Mozart. Bellísima interpretación de Alison realmente en el piano, así que un talento que vamos descubriendo también aquí en Noticiero Cristiano. Y hablando de talento, tenemos una información muy especial para darles porque se viene el esperado lanzamiento del nuevo disco del Ministerio CFA Music, el disco llamado Llegaré, que se va a estar lanzando el próximo 15 de junio, también en el marco de lo que son los festejos por los 20 años de Radio Obedira, que va a tener también la participación de otros artistas internacionales, así que va a estar realmente imperdible. Pero conozcamos los detalles en el siguiente informe. El Grupo Nacional CFA Music lanza su nuevo material denominado Llegaré. El mismo estará disponible en disco y DVD. El lanzamiento se realiza en el marco del festejo del 20º aniversario de Obedira Comunicación Integral. Nuestro anhelo es que sea un apoyo para la Iglesia de Jesucristo aquí en Paraguay y en cualquier parte del mundo, porque las canciones están bendecidas, están ungidas y realmente creemos que en todas las iglesias
van a poder cantar y van a poder gozarse con estas canciones. El disco Llegaré tiene un maravilloso proceso de preparación, ya que durante los encuentros del grupo musical se reunían para orar, leer la palabra de Dios y componer las canciones, para que las mismas sean sencillas al cantar e impacten el corazón de Dios y las personas que escuchen. Destacan el arduo trabajo dedicado en el material. Que nos pusimos como meta sacar en 3 meses y medio, hacer la grabación del disco. Entonces comenzamos las composiciones, a la par de las composiciones ya estábamos ensayando los arreglos y creando todo lo que iba a ser la presentación, la escenografía, y involucra a mucha gente también en todo lo que es la producción de lo que es la parte visual, multimedia y televisión. Dios es la motivación que hace que los corazones ardan y quieran dar con pasión lo mejor y con excelencia. Estamos felices y orgullosos de Dios que nos guía a todo esto, y el producto, puedo decirlo, que es excelente. Fabián Ojeda invita a todo el pueblo cristiano a ir a regocijarse con el concierto que será ofrecido el día 15 de junio. Aseguran que es una cita marcada por Dios para todos sus hijos. Te invito, te animo a que te organices y que no faltes, no dejes para último momento. Los paraguayos somos gente previsora, los paraguayos somos gente que se agenda, que se prepara, así que como buen paraguayo, como buena paraguaya, anda ya a conseguir tu entrada en las librerías del Centro Familiar, librería de Reflexión, ahí en Obedira, lleva tu entrada y juntos vamos a hacer que ese 15 de junio sea una fiesta inolvidable. Vamos a alabar juntos al Señor, nos vamos a gozar y vamos a volver a nuestra casa con el disco nuevo de CFA Music, Llegaré. Y seguimos hablando de música, pero esta vez acá en Noticiero Cristiano queremos mostrarte un resumen completo de Hecho en Casa TV, el programa de Red Guaraní que está en busca de los mejores talentos de la música gospel. Hecho en Casa TV, programa conducido por César Chipola y Cintia Martínez, genera nuevos talentos artísticos que demuestran una admirable gracia ante los escenarios. Para el jurado, no bastaba la elección, sino sobre todo la decisión. Y aunque se tornó difícil debido al potencial de cada artista, en sumo cuidado y sobrecerrado dieron su veredicto. Cristina Vitiusca y Alcides Ovelar fueron los afortunados candidatos que clasifican. Los mismos, además, pasan a la semifinal del mes. Hecho en Casa TV es una propuesta televisiva de Red Guaraní, el canal de la familia, los sábados a las 21:30 horas. En el siguiente programa se realiza la clasificación, en donde 8 participantes compiten para la gran final. Imperdible entonces el próximo programa de Hecho en Casa TV, así que no perderse, todos los sábados a las 21:30 acá por Red Guaraní. Ahora hablamos de historia, sí, como todos los programas le vamos a mostrar más acerca de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo, aquí en Noticiero Cristiano. Denominación pentecostal formada en Hot Spring, Arkansas, Estados Unidos en 1914. Alrededor de 300 líderes evangélicos se reúnen para celebrar una convención. Unos 120 eran delegados de ministerios pentecostales dispersos, preocupados por el futuro de su movimiento individual. En esta convención, llegaron a concluir que una colaboración limitada sería beneficiosa para todas las iglesias allí reunidas, formando así el Concilio General de las Asambleas de Dios, acordando no adoptar declaración de fe alguna. Decidieron fomentar y apoyar las misiones en el extranjero, la creación del Instituto Bíblico, como también la acreditación a los obreros cristianos. Hoy en día, suman más de 15 millones de miembros alrededor del mundo. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte le contamos más acerca de un congreso que se viene para las mujeres y que tiene que ver con principios bíblicos en el ámbito financiero. Quédense con nosotros aquí en Noticiero Cristiano. Seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano y esta es una información que le puede interesar a muchas mujeres porque se viene la conferencia Mujer que Prospera el próximo 15 de junio y que justamente busca dar más datos acerca de los principios bíblicos en el ámbito financiero. Pero para conocer todos los detalles hablamos con la economista Liliana Mesa.
El 15 de junio en el Salón Teatro del Hotel Excelsior se llevará a cabo la conferencia organizada por la Fundación Principios de Vida, Mujer que Prospera. El mismo será desarrollado por el Dr. Andrés Panasiuk y la economista Liliana Mesa. Este encuentro pretende impartir los principios de Dios enfocado hacia las mujeres, para que las mismas administren correctamente su dinero y finanzas. Vos sabés que tenés que ahorrar, que tenés que controlar tus gastos, que tenés que pensar en lo que es la jubilación, pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces yo creo que siempre estos eventos son sumamente importantes para ponernos a pensar y trazarnos metas. Los conceptos financieros deben ser manejados por toda la familia, pero el Congreso se enfatiza en las mujeres, debido a que ellas a la hora de toma de decisiones causan grandes impactos, ya sean positivos o negativos. Creemos que la mujer tiene un poder de influencia en lo que es la familia, los hijos, la iglesia, la sociedad, y queremos motivar y animarle a las mujeres a que puedan participar y puedan ser líderes. Se destaca que el libro Mujer que Prospera es de suma valía para el crecimiento personal financiero de una mujer que desea hacer la voluntad de Dios con relación a su economía. Por los fundamentos prácticos que tiene, el libro en sí es muy envolvente. O sea, te da casos bien concretos, casos prácticos, que nosotros lo podemos llevar a la práctica y podemos familiarizarnos muy ampliamente con esos conceptos que a veces lo vemos ahí muy lejanos. Como economista, Liliana Mesa anima a las mujeres a asistir al Congreso, ya que asegura que será de mucha bendición. Liliana afirma de que ella es un testimonio de lo que Dios mismo hizo al salvarla de problemas económicos muy duros. Yo soy un testimonio de que uno de los tantos y miles que hay, de que sí se puede, que las cosas pueden cambiar y que Dios es un Dios de orden. Entonces, nosotros tenemos que partir de ese principio. ¿Qué tan ordenada está mi economía? Porque Dios no puede bendecir algo que está desordenado. Entonces, tenemos que empezar a ordenarnos financieramente. Y en nuestro recorrido por el interior del país nos encontramos con el pastor Joel Farrapo. Él es pastor principal de la Iglesia Bautista Betel de Santa Rita. Él tuvo la oportunidad aquí con las cámaras de Red Guaraní de poder compartir su testimonio y de conocer más acerca de cómo él aceptó a Jesús y de todo el trabajo de servicio que viene realizando en la zona. Joel Farrapo nació en una familia cristiana donde aprendió sobre Dios y Jesús. Esa experiencia con sus padres ayudó en gran medida para que Joel diera el paso trascendental en su vida de aceptar a Cristo como su Salvador cuando tenía apenas 6 años de edad. Eu tomei uma decisão pessoal He tomado una decisión personal de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. de entregar mi vida al Señor Jesús. Fui batizado com 6 anos de idade Fui bautizado a los 6 años de edad e no ano de 1994 y en el año de 1994 recebi chamado do Senhor recibí el llamado del Señor para ir para o seminário, para ir al seminario, me prepararme para ser lançado na obra do Senhor. En la obra del Señor. El pastor Joel Farrapo se siente feliz por haber crecido conociendo al Señor desde pequeño y también el haber aceptado su llamado. Essa experiência que eu tive com Deus, Esa experiencia que tuve con el Señor desde pequeno, desde muy chico, foi a melhor e maior experiência fue la mejor y mayor que experiencia eu tive na minha vida, que ya tuve en mi vida, pois a vida sem Deus pues la vida sin Dios é uma vida inútil, es una vida inútil, não é uma vida completa, no es una vida completa, mas a vida com Deus pero la vida con Dios é uma vida diferente. El pastor Farrapo se recibió de técnico agrícola y lo estaba ejerciendo. Tenía planes para su vida en el mundo secular, pero Dios tenía otro propósito para su vida. E aí eu aceitei o chamado do Senhor. y entonces acepté el llamado del Señor. Comecei a semear a semente da palavra. Empecé a sembrar la semilla de la E palabra os resultados vieram. y los resultados Pessoas vinieron. aceitaram a Jesus. Personas aceptaron a Se Jesús, renderam a Cristo. se rendieron a Tiveram Cristo, suas vidas transformadas. tuvieron sus vidas E transformadas. isso me traz muita alegria, Y esto me trae mucha e alegría, muito gozo, mucho gozo, muito prazer. mucho placer. A lo largo de varios programas de Noticiero Cristiano estuvimos hablando de lo que era la revolución del Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Hoy queremos saber quién es el Espíritu Santo para vos en nuestra pregunta del día. ¿Y qué es
Él es la persona con la cual él puede comunicarse con Dios, ya que así también dijo Jesús, que es por medio de él que vamos a tener contacto con nuestro Dios. Y al volver del corte, aquí en Noticiero Cristiano te vamos a contar más de las noticias del ámbito internacional que se vienen muy interesantes. Así que quédate con nosotros acá en Noticiero Cristiano porque tenemos mucha más información positiva, noticia viva para compartir contigo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Ya lo extrañamos el domingo pasado, en la programación pasada, pero hoy los tenemos de vuelta a Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas porque tienen para contarnos otra historia de emprendimiento y fe que seguramente va a ser muy edificante para tu vida. Así que buen día, Cristian y Guillermo. Buenos días, Mavi. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero Cristiano. Hoy nos encontramos en el barrio Villamorra de la ciudad de Asunción. ¿Y a quién conoceremos, Guille? Hoy conoceremos al matrimonio Penner Bajat, que nos van a contar una linda historia. Acompáñennos. Visitamos a los esposos Werner y María Eugenia Penner Bajat, inversionistas y empresarios de la industria hotelera. Ellos conocieron a Jesucristo hace más de 20 años y se dedican a servirle en una nueva obra que Dios puso en su corazón. Hoy nos comparten su historia de emprendimiento y fe. Le conocimos al Señor hace 20 años y ahí en más nosotros empezamos a cambiar nuestro rumbo de nuestra vida, ¿verdad? Y hacíamos negocios, empezamos a ser empleados, hacíamos negocios, pero siempre hacíamos los negocios y decíamos, bueno, este es mi negocio y ahí que Dios lo bendiga. Pero este emprendimiento de esta posada realmente fue de mucha oración y la guía del Señor, porque este era nuestro hogar, nuestra casa donde vivíamos. Y realmente le consultamos a Dios cuál era su propósito, su plan. Y ahí fue que Dios nos habló. Y también fue confirmado por nuestro pastor en esa época que tendríamos que comenzar con ese emprendimiento. Y ahí fue que este emprendimiento tuvo mucho éxito. El capítulo 16 de Proverbios habla de cómo los planes de Dios superan las expectativas del hombre. Werner y María Eugenia pudieron ver cómo el Señor se iba glorificando en su vida a medida que iban involucrándose en la obra del Señor. Vamos a cumplir 10 años el próximo año, en el 2014, de haber tenido como yo creo que fue un proyecto divino, ¿verdad? Como dijo mi esposo, esta era nuestra casa, era nuestro hogar. Fue la casa que el Señor nos regaló una vez convertidos. No teníamos casa, siempre estábamos de alquiler en alquiler. En esa época nosotros no teníamos los recursos como para comprar una casa en Villamorra. Fue de forma sobrenatural que el Señor nos regaló esta casa. Su emprendimiento es un sueño que estaba alineado a la voluntad de Dios, y esto lo podemos ver a través del respaldo del Señor en la forma como evoluciona el crecimiento de su negocio. Mi esposo trabaja con inversionistas europeos. Ya trabajaba en ese entonces y me dijo, yo quisiera tener a mis clientes conmigo. Dejemos este lugar, hagamos tres habitaciones del lado del patio más o menos, como para tenerla a los clientes, y en la parte delantera, como teníamos un patio muy grande, hagamos nuestra casa, levantemos un edificio de 3 pisos y ahí vivamos. Esa fue la idea de mi esposo, pero nunca creímos que esto se iba a convertir en un hotel. Este es un anhelo que nace en el corazón de Dios. Jesús dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. En la cabeza de mi esposo estaba siempre, son para mis clientes, pero en mi cabeza siempre estaba, son para los siervos de Dios que vienen. Vamos a cobrarle a los clientes, pero no le vamos a cobrar a los siervos de Dios. Ellos van a venir y nosotros le vamos a hospedar de forma gratuita. Y fue así. Los primeros en inaugurar las 2 habitaciones fueron 2 siervos de Dios que vinieron de los Estados Unidos a través de nuestra iglesia. Finalizando esta conversación, Werner nos comparte un mensaje especial. Jacob solamente pidió la bendición de su papá y se fue. Y fue 14 años empleado. Pero él se llevó la bendición de su papá. Lo único que buscó. Esaú se quedó con toda la riqueza de su padre. Pero Jacob se fue siendo empleado y no se quejó. Tengo que ser empleado aquí. Él se fue sin nada y salió de la casa de Labán, su suegro, riquísimo. Entonces yo les quiero animar que nosotros también, los dos cuando nos casamos fuimos empleados,
A nosotros nuestros padres no nos dieron un capital, pero desde que le conocimos al Señor fue sobrenatural la forma que nosotros hemos obtenido esta casa, como Él nos regaló esta casa, y todo lo que pasó después es sobrenatural. Así que nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Así es. Y Él hace las cosas, pero cuando nosotros le buscamos a Él. Hoy conocimos al matrimonio Penner Bajat, donde conocimos el testimonio y la importancia de poner a Dios, consultar a Dios y que Él va a hacer prosperar nuestros emprendimientos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Historias de Emprendimiento y Fe. Te esperamos el próximo domingo para seguir descubriendo nuevas historias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Cristian y Guillermo. Realmente es un placer poder compartir con ustedes también estas hermosísimas historias que cada vez nos edifican más y que nos desafían también a creer en la mano de Dios en nuestras vidas. Y ahora sí, lo que les adelantábamos antes de ir al corte, es momento de hablar de las noticias internacionales y por eso ya vamos directamente con Patricia Ginzo, que tiene todos los detalles. Gracias, Mavi. ¿Qué tal? Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Ya iniciamos con esta primera información. Ministerios americanos llevan esperanza al pueblo de Rumania, donde se registró un gran avivamiento entre los gitanos. Oradea está cerca de la frontera entre Rumania y Hungría. A más de 20 años de la caída del comunismo, las calles de la ciudad son como las de cualquier otra a la hora pico. Pero las grandes expectativas no siempre son realidad. Es una lección aprendida por Kevin Joy, tras años de trabajo misionero en Rumania. En la aldea gitana de Salar han pasado generaciones alejados del resto de la sociedad rumana. Adi Matis, quien también forma parte de la Fundación Sonrisas, comenta que por la forma en que han sido criados, ellos solo atienden sus necesidades inmediatas, pero no son capaces de ver en perspectiva. La aldea gitana de Salar es una de las más pobres de la región. Las viviendas son construidas de adobe y se destruyen fácilmente. En ese lugar, los niños no tienen la oportunidad de ir a la escuela y eso no les permite soñar con el futuro. Kevin y su equipo ven esa verdad a unos pocos kilómetros, en la aldea gitana de Tilear, antes conocida por el crimen y la violencia. Esta aldea alberga a 40 familias, unas 500 personas. Todos han visto muchos cambios desde el año 2000. Ese año, Kevin Joy conoció a un joven gitano que mendigaba en la calle. Íbamos a comer y este niño tenía hambre y vino con nosotros. En 2 horas aprendimos mucho sobre su comunidad y su familia. Él terminó llevándonos a conocer a su madre y a su padre, también a sus 8 hermanos y hermanas. Ahora ese niño tiene su propio hijo y en los últimos 10 años esa amistad produjo agua potable para la aldea, una pequeña tienda, una escuela e incluso una iglesia donde los gitanos han venido a Cristo. Cuando la gente pierde la esperanza, como tantos aquí, te das cuenta que en la situación económica de este país y en las limitaciones sociales, la única esperanza es Jesús, comenta Kevin. La aldea de Tilear es parte de un creciente avivamiento gitano. Dios en su misericordia decidió trabajar en este grupo, que por siglos ha sido marginado aquí en Europa. 500 gitanos del sureste de Rumania fueron bautizados tras aceptar a Jesús en el año 2009, el mayor bautismo en la historia rumana. Y Honduras y Paraguay fueron escogidos como sede de los encuentros regionales de COICON. Después de celebrar durante más de 2 décadas un congreso internacional cada año, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, Pastores, Líderes y Medios Masivos Cristianos organiza 2 congresos regionales para el mes de septiembre. La iniciativa surge de la necesidad de consolidar a nivel nacional y regional las propuestas y proyectos que nacen luego de cada congreso internacional. Esta propuesta de visitar las diferentes regiones del continente para consolidar la transformación de nuestras naciones será parte de un plan estratégico para complementar los congresos internacionales de COICON y tengo la convicción que traerá muchos frutos a largo plazo para la Iglesia Latinoamericana, dijo su presidente Arnold Enns. COICON regional está enfocado en el comunicador cristiano.
personas en medios cristianos y seculares, entre otros, que ofrece al participante la oportunidad de conocer modelos de transformación y cambio, recibir capacitación intensiva, generar estrategias regionales de cooperación para la evangelización. Honduras y Paraguay fueron escogidos como sedes, pues fueron los últimos países donde se realizó el Congreso Internacional y los cuales requieren dar continuidad al plan estratégico. La capital hondureña albergará el Congreso del 10 al 12 de septiembre, mientras que en Asunción lo hará del 23 al 26 del mismo mes. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento internacional del Noticiero Cristiano. Sigan ustedes con más noticias. Muchas gracias, Patricia, y ahora pasamos a otro tema porque vamos a hablar de una persona muy especial. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Algunos lo conocen como el Consolador, como el Intercesor, pero queremos saber cómo es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo para tu vida. Así que escuchemos algunas respuestas que nos dieron acerca de esto. Es Dios, es el que hace posible que personas puedan creer en Cristo y que les convence de quién es Dios, de quiénes son ellos delante de Dios y por qué necesitan a Jesús. Consuelo, nueva vida, fortaleza, amor y acompañamiento. Y si vos querés saber más acerca del Espíritu Santo, quédate con nosotros porque vamos a compartir un tema que tiene referencia con este que estábamos mencionando en nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val. Al volver del corte acá en Noticiero Cristiano. Seguimos con más Noticia Viva en Red Guaraní para comentarles lo siguiente. Como le adelantábamos antes de ir al corte, llegó el momento de nuestro editorial con el pastor Víctor Val y el tema la revolución del Espíritu Santo. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. El Espíritu Santo es un verdadero revolucionario social. Cuando el Dios Trino creó al ser humano, lo creó hombre y mujer. Dios ha diseñado al ser humano de tal manera que no es bueno que esté solo. Lo ha creado como un ser social. Dios quería tener comunión con el ser humano, pero no con uno solo, sino con los seres humanos. La comunión con Dios no es posible cuando la íntima relación entre los seres humanos está rota. Lo observamos cuando el ser humano cae en el pecado. La primera consecuencia es que Adán y Eva se echan mutuamente la culpa. La siguiente consecuencia es que el hijo Caín comete fratricidio, mata a su propio hermano por pura envidia. Cuando Dios derrama su Santo Espíritu sobre la humanidad en Pentecostés, se origina la primera iglesia. Lo que el Espíritu Santo hace es unir a los seguidores de Jesús en un solo cuerpo, un solo grupo, fuertemente unido. Y el Nuevo Testamento insiste mucho en que la iglesia debe fortalecer y cuidar la unidad de sí misma. Así también era la oración sacerdotal de Jesús. Pero ojo, unidad y comunión no son posibles donde reina la arrogancia, la prepotencia, el dominio de unos sobre otros, el trato desigual, etcétera, etcétera. Es por eso que la revolución del Espíritu Santo sorprende de una manera especial en relación a los enfermos, los necesitados y aquellos que se encuentran en una situación de desventaja. El Espíritu Santo verdaderamente nos ayuda a proveer por los enfermos y necesitados. Es más, el Espíritu Santo nos sensibiliza ante situaciones de una eventual o real injusticia social en la iglesia. Miremos algunos ejemplos del libro de los Hechos. El primer milagro después de Pentecostés es la sanación del hombre que era cojo de nacimiento. Este hombre, sentado frente a la entrada principal del hermoso templo, era ya conocido por la mayoría de la gente, los que entraban y salían del templo. La gente ya se había acostumbrada a él sentado ahí y mendigando. Ya era parte del escenario. Y pareciera que tanto la gente piadosa se había acostumbrado a este hombre enfermo
y sin esperanza que ya no despertaba ni curiosidad ni compasión en ellos. Al entrar Pedro y Juan al templo a orar, también les pidió una limosna, como a los demás. Y vaya sorpresa, Pedro y Juan no pueden ignorar a este hombre sufrido como lo hace el resto de los que venían a orar. El Espíritu Santo no les permite seguir con su agenda. Pedro le mira en los ojos desesperados a este hombre, lo toma de las manos, lo levanta y le dice que se ponga en pie y camine. El hombre no solamente se levanta y camina, sino que salta y corre y canta aleluya. En el nombre de Jesús y por intervención del Espíritu Santo, este hombre se sana completamente. Y la multitud de la gente, con su boca abierta en admiración, se transforma en un formidable auditorio para un segundo sermón evangelístico de Pedro. Otro ejemplo de sorpresa del Espíritu Santo con relación a los necesitados encontramos en la misma descripción de la primera iglesia. Esto sí parece más sorprendente que la sanación del hombre cojo. La primera iglesia se caracteriza de la siguiente manera: reuniones de oración, estudiar en la palabra de Dios, celebrar la Santa Cena, comer juntos y también vender propiedades para compartirlos con los necesitados. Que gente venda una propiedad para dar el dinero a los necesitados, me parece un milagro mayor que sanar al enfermo. Sabemos a lo que me refiero. El ser humano es profundamente y radicalmente materialista. Se refugia en sus pertenencias y sus bienes. Pareciera que lo que le da seguridad existencial al ser humano son sus bienes materiales. Y cuando una persona se entrega a Cristo, su vida se transforma, pero no automáticamente. A veces será necesario un largo proceso de discipulado y enseñanza. En la primera iglesia era espontáneo por el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Personas vendiendo sus propiedades para ayudar a los necesitados. Más que de una ideología socialista, aquí se trata del Espíritu Santo abriendo los ojos de los seguidores de Jesús, mostrándoles las verdaderas necesidades de sus hermanos. Un tercer ejemplo de la sensibilidad del Espíritu Santo en su obrar que encontramos en Hechos es donde se describe una verdadera situación de injusticia social en la misma iglesia. Había mucha necesidad en este tiempo en Jerusalén y mucha gente estaba pasando situaciones muy difíciles. Especialmente a las viudas les iba mal y la iglesia les ayudaba con darles comida. Pero no a todas de igual manera. Lo hicieron según la cara del cliente. Las viudas con trasfondo cultural griego, o sea, no judío, no fueron tomadas en cuenta como las viudas de trasfondo judío. Y sí, había protesta en la primera iglesia. Los apóstoles respondieron con mucha sabiduría, reconociendo la situación crítica y la necesidad de corregir la misma. Y es así que por el obrar del Espíritu Santo surge el ministerio de los diáconos. Un hermoso ministerio, cuidar de las necesidades de las personas en desventaja. En este caso, de las viudas. Estos tres ejemplos, bien diferentes entre sí, muestran la importancia de cuidar a los enfermos, las viudas, a personas en situaciones especiales, a personas en situación de desventaja, en fin, a los más débiles y desprotegidos del grupo. La primera iglesia tomó muy en serio este ministerio y no cabe duda que la primera iglesia ejercía estos ministerios con tanta sensibilidad social porque era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia abierta al obrar del Espíritu Santo será una iglesia donde los necesitados no solamente son tolerados, sino amados y ayudados. Una iglesia con una deficiente sensibilidad hacia los necesitados en su propio seno necesita dar más espacio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un verdadero revolucionario social. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones.
este amor del Espíritu nos motiva a hacer cosas que normalmente no haríamos, hacer cosas en favor de personas en necesidad. Quien se abre al Espíritu Santo con un corazón sincero puede experimentar un cambio en su manera de hacer economía. Puede ser que el Espíritu Santo le motivará en hacer cosas que normalmente no haría en favor del prójimo. Someterse así al Espíritu Santo es un paso de valor y de coraje. Permitir al Espíritu Santo transformar la manera de manejar las finanzas, el tiempo y la actitud con relación al prójimo. Aquella persona necesitada y en situación de desventaja, a quien Dios desea bendecir mediante nuestros recursos, mis recursos. Servir a los necesitados verdaderamente es un hermoso ministerio. Manos a la obra. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Muchísimas gracias, Pastor Val. Y ahora en Noticiero Cristiano es momento de hablar de los deportes y para eso ya estamos con Víctor Núñez, quien tiene mucha información para compartir con nosotros. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Mavi. Muy feliz cumpleaños. En lo que tiene que ver a deportes, la Copa Confederaciones de este año, el Mundial de Clubes de 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016 son eventos muy importantes para que ministerios evangélicos puedan evangelizar. La Asociación Atletas de Cristo, junto con la Universidad Presbiteriana Mackenzie, el movimiento Juega Limpio Brasil, liderado por la Sociedad Bíblica de Brasil, se preparan para evangelizar durante 3 importantes eventos deportivos. En junio de este año se realizará un curso de capellanía deportiva para el mejoramiento de los líderes vinculados al deporte o ministerios que lo utilizan como un medio para llevar la palabra de Dios. Los cursos de extensión para la Copa Confederaciones también forman parte de la agenda. El primer curso de capellanía deportiva inicia mañana lunes 3 de junio hasta el jueves 6 en Guarulhos, área metropolitana de San Paulo. Juega Limpio Brasil tiene el objetivo de la creación de una movilización masiva de atletas, iglesias y organizaciones cristianas del mundo para difundir el mensaje de la Biblia y sus principios durante la Copa Mundial de Fútbol 2014 y también en los Juegos Olímpicos 2016. Es un gran desafío y una oportunidad única para sembrar la palabra de Dios, manifiesta el sitio web de Juega Limpio Brasil. La capacitación se llevará a cabo en el sitio de la universidad. Pueden inscribirse entrenadores, exdeportistas, profesores de educación física, líderes cristianos, misioneros y atletas aficionados. El curso tiene como objetivo orientar a las personas que trabajan con los atletas en los diferentes niveles de atención, alto rendimiento, desempeño, educación y ocio. El movimiento Juego Limpio Brasil también está planeando una gran campaña evangelística para la Copa Confederaciones. Las acciones evangelísticas están programadas en 6 ciudades que serán sedes del evento: Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Río de Janeiro y Salvador, lugares donde se disputarán los partidos de fútbol. Partimos de la consideración de que no tenemos una segunda oportunidad para sembrar el evangelio en los corazones de las personas que nos visitarán. En consecuencia, los voluntarios serán capacitados para desarrollar un diálogo entre brasileños y extranjeros, si es posible, en su idioma para anunciarle el evangelio de una manera clara y directa, dice Mauricio Martins, gerente operacional de evangelismo de la Junta Nacional de Misiones y uno de los líderes del proyecto Avanza Brasil. Agradecemos a Lácteos Los Colonos y así cerramos el bloque deportivo. Sigamos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, y sin duda vamos a estar siguiendo todo paso a paso lo que tiene que ver con el trabajo de evangelismo que se va a estar realizando en la Copa Confederaciones. Y ahora hablamos de otro tema porque a lo largo del Noticiero Cristiano estuvimos conociendo más acerca de una persona muy importante. Hablamos del Espíritu Santo, pero nosotros estamos interesados en saber qué significa el Espíritu Santo para vos, y esa fue nuestra pregunta de la semana y obtuvimos algunas respuestas al respecto.
La persona que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros tenemos un quebrantamiento de pecado, es porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de que nosotros somos unos pecadores. Y al volver del corte tenemos la respuesta del pastor Ricardo Friesen sobre este tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que no te pierdas, quédate con nosotros. Al volver del corte, aquí en Noticiero Cristiano tenemos más para vos. Y atención con esta información muy importante, porque 20 años no se cumplen todos los días. Obedira lo festeja a lo grande con la presencia de artistas internacionales como Redimidos y Amanecer, y también de artistas nacionales en un evento realmente imperdible. Radio Obedira celebra 20 años y por tal motivo ofrecerán un concierto festejando el aniversario, como agradecimiento a Dios. Y como artistas internacionales invitados se encuentran el grupo Amanecer y Redimidos. La elección de los mismos se debe a la receptividad y pedido de la audiencia. Los contactos se dieron de acuerdo a la agenda y disponibilidad de los artistas. Estamos hablando de dos grupos muy buenos que vienen desde Argentina, desde Puerto Rico. Amanecer, un cuarteto muy interesante de Argentina. Llega este grupo de 4 muchachos, grupo vocal Amanecer. Por el otro lado, más juvenil, ahora hablamos de Redimidos, un artista que todavía no vino en Asunción por lo menos. Y es más de la onda juvenil. Más que un concierto, desean ofrecer una fiesta que enaltezca el nombre de Dios. El programa para el público prevé innumerables sorpresas que guardan relación con los años de experiencia radial. El anfitrión del recital es el grupo nacional CFA Music. Estamos invitando a todos los que en este 20 años han pasado por esta institución y lógicamente la cita es sobre todo con la buena música. Efraín Mense invita a todas las personas que gusten de buenas muestras musicales y en especial a la audiencia de todo el país a celebrar alegremente el 20º aniversario de la primera radio cristiana, Obedira Comunicación Integral. A todos los amigos de Red Guaraní, el canal de la familia, les invitamos a todos a compartir con nosotros el próximo 15 de junio a partir de las 19 horas en el local del Centro Familiar de Adoración, la fiesta de los 20 años de Obedira. Queremos compartir contigo, queremos que te unas y podamos sobre todo dar gracias a Dios por esta fidelidad de los 20 años y tener un tiempo juntos dando gracias a Dios. Así que te queremos ver ahí próximo 15 de junio en el Centro Familiar de Adoración. Imperdible cita, entonces el próximo 15 de junio. Y ahora el momento que muchos estaban esperando, porque ya tenemos la respuesta del pastor Ricardo Friesen a nuestra pregunta de la semana. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy nos toca responder a la pregunta fascinante, ¿qué es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo realmente para nosotros es un gran regalo de Dios. Dios ha prometido a través de Jesucristo darnos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, esto es una promesa. Yo les prometo al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí, está con nosotros, está en todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su vida y ha recibido así al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para como consolarnos. Él es el consolador, el que está con nosotros en el día a día, en todo momento. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar en nosotros, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos guía a la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Así que Él también es revelador de la verdad. Además, el Espíritu Santo cumple la función de convencer de pecado, de juicio, de justicia. Sin Él no podemos llegar al punto de decir, soy pecador, le necesito a Jesucristo. Y además, el Espíritu Santo es el que sigue con el proyecto que ha iniciado Jesucristo en la tierra, su iglesia. Terminar el trabajo de la iglesia, seguir con ese trabajo. Y una cosa más muy importante para mí y para todos ustedes es que Él intercede por nosotros. Te pido que seas delicado con el Espíritu Santo, que no lo entristezcas, que no lo apagues y lo hagas fluir en tu vida. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.
Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por estas sabias palabras. Y se vienen eventos sumamente interesantes, así que tomen nota de nuestra agenda de actividades. Instituto Bíblico Asunción y la Facultad de Teología, Universidad Evangélica del Paraguay, invita al seminario de capacitación para pastores, líderes, consejeros y capellanes. El tema, la pastoral de la sexualidad, con la invitación especial de los oradores Dr. José Luis y Dra. Silvia Sinali, del Ministerio de Restauración Sexual. El viernes 7 de junio a las 19:30 horas en la Iglesia Cristiana de La Paz, de la Conquista y Coronel Pedro Gracia, Asunción. Para mayor información, llamar al 021-422-445 o al 0982-267-175. CFA Music presenta su nueva producción 2013, Llegaré. Lanzamiento oficial el sábado 15 de junio en el auditorio del Centro Familiar de Adoración Central a las 19 horas. Y ahora sí, llegamos al final del noticiero cristiano, pero antes queremos hacer un agradecimiento especial a ña Virginia por el servicio de catering, y si vos también querés disfrutar de los mejores bocaditos, lo podés hacer llamando al 553-742. Muchísimas gracias, ña Virginia, por compartir con Noticiero Cristiano. Y queremos agradecerte especialmente a vos, que siempre nos acompañás en cada programa. Gracias por seguir en Noticiero Cristiano, donde tenemos mucha noticia viva todavía para compartir con ustedes. Les invitamos a seguir compartiendo con nosotros en toda la programación de Red Guaraní, pero antes queremos hacer una invitación sumamente especial y que tiene que ver con la posibilidad de conocer más acerca de Jesús. ¿Y cómo lo podés hacer? Visitando una iglesia, y vas a poder recibir palabra de Dios directamente a tu corazón. También vas a poder tener la posibilidad de conocer personas de la fe que te van a estar ayudando en el camino de conocer más a Jesús. Así que no te pierdas esa maravillosa oportunidad de conocer más de Él, de conocer más acerca del Espíritu Santo en una iglesia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticiero Cristiano. Les invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní y les deseamos una bendecida semana. Miro tus ojos y sé que lo más bello encontré. Tu tierna mirada cautivó todo mi ser. Me amas, diste todo por mí. Me asombra tu amor hacia mí. Me atraes y ya no puedo vivir sin tu amor que cambia mi existir. Sin tu amor que cambia mi existir. Miro tus ojos y sé que lo más bello encontré. Tu tierna mirada cautivó todo mi ser. Me amas, diste todo por mí. Me asombra tu amor hacia mí. Me atraes y ya no puedo vivir sin tu amor que cambia mi existir. Sin tu amor que cambia mi existir. Ya no podría hoy vivir sin. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.